Hola, mi nombre es Diana Alexandra, soy parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y este es un video tutorial para la elaboración de un bracket paso a paso para la materia de método de elemento finito. Un punto muy importante a considerar antes de elaborar nuestro bracket es que Abaqus Kai no maneja unidades, por lo cual es importante hacer uso de unidades consistentes. Para eso, podemos utilizar nuestro Abaqus Documentation siguiendo las indicaciones de la imagen izquierda para poder dar con nuestra tabla. Para este caso, nosotros vamos a utilizar la primera columna, donde vamos a modelar todo en metros, nuestras fuerzas serán en newtons, masa en kilogramos y el esfuerzo en pascales. Ya una vez analizadas las unidades con las que vamos a trabajar, podemos pasar a la elaboración de nuestro bracket, el cual podemos observar en las dos imágenes siguientes. Para esto, haremos un modelado 3D usando Abaqus Kai, donde definiremos boundary, ciertas cargas con condiciones, así como también crear un mesh y hacer un análisis. Bueno, vamos a comenzar con la elaboración de nuestra pieza. Para eso es abrir un nuevo archivo, nos vamos a File, Set Word Directory y aquí vamos a meter la dirección de donde queremos que se vaya a estar guardando todo. Aquí yo ya la tenía previamente copiada, entonces le doy OK. Empezamos en el primer módulo, que es Part. Nos vamos a Create. Creamos una pieza. Aquí le ponemos el nombre que queramos. Pues en este caso voy a ponerle Bracket. Luego nos vamos a 3D. Lo dejamos en deformable, sólido, extrusión. Y en medida vamos a ponerle 1. Es nuestra medida aproximada. Y le damos a continuar y veamos que nos abre un sketch. Muy bien. Entonces podemos empezar a crear nuestro primer sketch. En la parte superior derecha podemos ver que se encuentra una imagen sobre lo que tenemos que hacer. Voy a comenzar utilizando líneas sencillas para crear un pequeño boceto y ya solamente dimensionar lo que tenemos que hacer. Voy a comenzar dando la dimensión de los grados, que está aquí. Son 60 grados y 60 grados. Luego le voy a dar dimensión a la línea de arriba, que es 0.2. Y la altura. Veamos que la altura es de 0.1. Luego hacemos un zoom para poder trabajar mejor. Y la parte faltante es la de los círculos. Veamos que pues aquí los círculos usan 3 decimales, entonces vamos a cambiar algo para visualizarlo mejor. Nos vamos a Edit. Nos vamos a Sketch Options, a dimensiones y le ponemos que vamos a utilizar 3 decimales, aplicamos y le damos OK. Entonces ya podemos pasar a insertar nuestros círculos. Aquí podemos ponerlos sin dimensión. Ahorita los vamos a acomodar. Ahí como vayan saliendo. Regresamos a nuestra herramienta de Add Dimension. Y ahora sí comenzamos a acotar. Veamos que de este círculo acá hay 0.01. Este es igual. Luego de aquí a la orilla es 0.02. En el lado derecho igual. Y luego nos vamos a los de abajo. Veamos que los de abajo son de 0.01. Esta parte todavía no. Y de aquí también es 0.01. Y para el otro es la misma dimensión de cada extremo. Y ya finalmente pues toca la parte de acotar el radio de estos círculos, que es 0.005 para los 4. Y listo, nótese que solamente creamos la parte que está en amarillo. Ya tenemos todo acotado, entonces simplemente le damos aquí para quitar la parte de acotar y le damos en Done.
Veamos que como nuestro sketch está bien cerrado y ya está bien dimensionado, ya podemos hacer el extruido. Para esta parte, vamos aquí y aquí vamos a ponerle que es un extruido de 0.0, vamos a borrar aquí, 0.015 y damos OK. Veamos que ahí se creó nuestra primera parte. Veamos que en la parte superior derecha ahora se encuentra un nuevo sketch. Para poder llegar a él hay que empezar primero en Shape, nos vamos a Sólido y luego a Extruido. Seleccionamos esta superficie y después esta arista. Veamos que nos coloca la pieza de la forma como se muestra en el sketch, entonces ya podemos comenzar a realizarlo. Vamos a comenzar con una línea de centros horizontal, ya está colocada. Le vamos a dar en Add Constraint, en Fix, seleccionamos nuestra línea y damos Done. Esto nos va a ayudar a que la línea de construcción no se pueda mover. Una vez hecho esto, podemos empezar a realizar el sketch. Insertamos dos rectángulos, uno vertical, uno horizontal, como se muestra aquí. Y podemos comenzar a acotar. Veamos que de aquí a la línea, aquí lo marco mal, de nuevo, de aquí a la línea hay 0.005 y de aquí a acá hay 0.01. Luego acotamos de aquí a aquí. Aquí hay una distancia de 0.06 y de extremo a extremo hay una distancia de 0.12. Ahí ya se va pareciendo un poco más al sketch. Agregamos esta dimensión donde dice que mide 0.05 y que esta tiene un ancho de 0.015. Para terminar, ponemos que hay una distancia de 0.015 aquí. Y luego, ya una vez todo dimensionado, pasamos a esta opción que se llama Auto Trim y vamos a hacer un zoom aquí para borrar estas partes. Esto hará que pues solamente sea una pieza o un solo dibujo. Y una vez teniendo eso, podemos darle en Done. Veamos que aquí ya está centrada la pieza, para eso nos ayuda a tener fija la línea de construcción. Entonces ya tenemos nuestro sketch. Aquí nos muestra hacia dónde se va a hacer el extruido, ya solamente es cosa de aclarar de cuánto lo queremos. En este caso es de 0.05. Damos OK y veamos que se hace nuestra extrusión. Muy bien, ahora veamos que en la parte superior derecha se encuentra otro sketch nuevo. Este sketch es para hacer un corte. Entonces nos vamos a Shape, nos vamos a Sólidos, no, aquí a Cut y nos vamos a un corte extruido. Para este punto nos va a pedir que seleccionemos una cara, entonces aquí vamos a mover nuestra pieza para seleccionar la cara que queremos. En este caso va a ser esta de aquí, entonces ya está, seleccionamos y seleccionamos esta arista para que nos posicione nuestra pieza de esta forma, que es la misma que está en el sketch. Muy bien, entonces para poder hacer esto vamos a utilizar líneas. Veamos que vamos a trazar una línea de aquí hacia abajo, luego de aquí a este extremo, de aquí arriba y vamos a cerrarla. Y vamos a agregar una cota aquí, de orilla a orilla, donde pondremos una dimensión de 0.015. Damos Enter y queda definido nuestro sketch. Damos Done y nos va a decir que si, como queremos el extruido. Si nosotros quisiéramos agregar una dimensión, nos vamos a Blend y le ponemos de cuánto queremos ese corte, pero en este caso pues lo queremos por toda la pieza. Entonces damos True All, damos OK. Vamos a volver a posicionar nuestra pieza como antes y veamos que aquí ya tenemos nuestro corte, como se puede apreciar.
Nuestro siguiente paso va a ser volver a hacer el mismo procedimiento que el que hicimos anteriormente. Entonces vamos a hacer otro corte extruido, pero ahora para el sketch que se encuentra aquí. Para eso vamos a necesitar mover nuestra pieza para poder seleccionar bien la superficie. Nos vamos a Shape, nos vamos a Corte y nos vamos a Extruido. Aquí vamos a seleccionar esta cara y este extremo, voy a volver a rotar, este extremo de aquí. Veamos que ella nos posiciona la pieza como en el sketch. Voy a alejarme un poco para visualizarlo mejor. Y podemos comenzar a hacer nuestro sketch igual que la imagen superior derecha. Notemos que principalmente son dos círculos. Los voy a agregar aquí sin ninguna dimensión en específico ni nada. Y luego voy a ejecutar la parte de agregar dimensión. Para este punto vamos a marcar que de aquí a esta orilla va a haber 0.025 de distancia. Lo mismo para el otro círculo. 0.025. Luego de aquí al círculo va a haber otra distancia de 0.025 igual. Para este es lo mismo. 0.025. Y vamos a cerrar con la dimensión del radio, que en este caso va a ser de 0.012 para ambos. 0.012. Listo, damos aquí a la X, le damos en Done de nuestro sketch y va a ser un corte extruido por toda la pieza, entonces le damos OK. Y veamos que ya está hecho nuestro corte. Muy bien, veamos que ahora aparecen dos imágenes nuevas en la parte superior derecha, donde se muestra nuestro siguiente paso, que va a consistir en aplicar ciertos redondeos a la pieza. Entonces vamos a comenzar con el primer redondeo. Para eso nos vamos a ir a esta pequeña opción que dice crear redondeo o fillet. Entonces hacemos zoom. Y vamos a seleccionar primero esta parte de aquí. Luego con Shift seleccionamos esta otra y damos en Done. Para este redondeo es una dimensión de 0.02. Vamos OK y Done. Luego va a ser necesario que vayamos a mover un poco nuestra pieza para no batallar tanto, aunque creo que ahí es posible. Volvemos a seleccionar redondeo. Seleccionamos 4 aristas, que son estas. Ahí se pueden apreciar. Le damos en Done y para este redondeo va a ser de 0.01. Damos OK, Done. Y vemos que ya luce como la imagen que tenemos aquí. Para este punto ya podemos pasar al segundo módulo, que es donde vamos a asignar el material. Pero, primeramente, es importante hacer lo siguiente para asegurarnos que nuestros pasos son los correctos. En esta parte nos vamos a Parts, abrimos el nombre de nuestra pieza y vemos que aquí en Features deberíamos de contar con 2 extruidos y 2 cortes. Y además de eso tenemos nuestros 2 redondeos y nuestras 4 particiones. Una vez estos pasos ya realizados, podemos pasar a la siguiente parte, que es este otro módulo llamado Property. Nos vamos a crear material. Nos vamos a Mechanical Elasticity Elastic. Y aquí vamos a agregar un módulo de Young de 72E a la 9. Luego aquí agregamos 0.33 para un Poisson's Ratio. Después nos vamos en OK. Lo siguiente es irnos a crear la parte de sección.
Lo dejamos en sólido, homogéneos, damos en continuar, damos OK. Luego vamos a asignar la sección aquí. Para esto es importante que seleccionemos todo el bracket. Le damos en Done y damos OK. Aquí ya pasamos toda nuestra... Aquí le damos X porque ya no vamos a poner otro. Y podemos pasar al siguiente módulo, que es Assembly. Vamos a darle aquí. Vamos a darle en crear instancia. Le damos OK. Vemos que ahí ya está nuestra pieza. Pasamos al step. Veamos en crear step. Y para este punto es importante checar aquí en general porque vamos a hacer un cambio a Linear Perturbation. Y vamos a seleccionar esta opción. Y después podemos dar en continuar. Damos OK. Muy bien, una vez realizado este paso, pasamos al siguiente módulo, que es el de crear una interacción. Aquí vamos a crear un punto de referencia en el centro de cada agujero para poder aplicar la fuerza concentrada y un constraint. Entonces, para eso nos vamos a ir a la parte de Tools. Después de estar en la parte de Tools, nos vamos a ir a Datum. En Datum seleccionamos tipo Point y el método va a ser Midway Between Two Points. Seleccionamos esto y como mencionamos, lo que queremos es el centro del agujero, entonces es importante seleccionar el punto superior del círculo y el punto inferior. Para poder ver el punto inferior es necesario acomodar la pieza de una manera que se vea. Por ejemplo, aquí podemos apreciar los dos del primer agujero. Seleccionamos ambos. Veamos que ahí se pone el punto central y hacemos lo mismo con el otro. Por eso hay que visualizar que sean los del centro. En este caso son estos dos. Seleccionamos uno y el otro. Veamos que se hizo el otro. Entonces cerramos porque son los únicos puntos de referencia que necesitamos. Nos volvemos a ir a Tools. Una vez en Tools nos vamos a Reference Point. Y aquí vamos a seleccionar este punto, el datum que acabamos de crear. Seleccionamos uno y seleccionamos el otro. Listo, damos en la X y veamos que ahí ya se nos generaron nuestros dos puntos. Para esto, ahora es importante que nos vayamos a Constraint. En Constraint nos va a salir una parte de crear. Aquí vamos a colocar el coupling. Damos continuar. Y nos dice que seleccionamos el punto. Seleccionamos el punto. Le damos en Done. Y nos dice que podemos seleccionar una región de nodo o una superficie. Damos en superficie y seleccionamos la del agujero. Ya lo seleccionamos y aquí está. Le damos en Done. Aquí veamos que nos salen nuestras opciones. Las dejamos tal cual como están. Todas marcadas, que sea cinemática en esta parte. Que estén marcados todos. Y damos simplemente en OK. Volvemos a hacer lo mismo para el otro agujero. En Constraint nos damos en Crear, Coupling, seleccionamos el punto central, damos en Done, Superficie, seleccionamos la superficie, Done, checamos de nuevo que esté todo bien asignado y damos OK. Ya tenemos este punto para cada agujero. Una vez finalizado, podemos pasar al siguiente punto. Bueno, como mencionamos anteriormente, vamos a pasar a la parte del módulo de load, donde pues vamos a agregar el boundary condition y las cargas. Para este análisis vamos a aplicar un load utilizando un multi-load case. Entonces, vayamos a ello. Empecemos con las cargas. Vamos a ponerle el nombre W1, que sea mecánico y fuerza concentrada. Aquí vamos a seleccionar nuestro RP1, damos Shift y seleccionamos el 2. Va a ser una carga en Y hacia abajo, entonces es de -1000, negativo porque va a ser hacia abajo. Volvemos a agregar otra carga del mismo tipo, vamos a ponerle W2, continuar, seleccionamos RP1, Shift RP2 y esta carga va a ser en Y positiva, en X positiva de 200. Como podrán ver, por eso va a la derecha porque es en X positiva y la otra va en Y negativa hacia abajo.
Una vez esto, creamos nuestros boundaries, le damos el nombre, que en este caso es el B1, mecánico, displacement, rotación, y seleccionamos los 4 agujeros, seleccionando la superficie. Seleccionamos 1, la superficie, Shift 2, Shift 3 y Shift 4. Le damos en Done, no se mueve en X, no se mueve en Y y no se mueve en Z. Le damos en OK. Y para este punto podemos hacer uso del multi-load case. Entonces nos vamos a crear un load case. Veamos que aquí sale el nombre, dejamos ese nombre, load case 1, el step 1, le damos en continuar y aquí nos va a pedir las partes que tenemos que agregar. Entonces, para el primer load case vamos a agregar nuestra primera carga. Nos vamos al boundary condition y metemos nuestro boundary y damos OK. Luego, creamos otro load case que va a ser el 2 para el step 1 igualmente. Y la diferencia es que aquí vamos a agregar la carga W2. Igualmente el mismo boundary. Y listo, damos OK. Vamos a ver, ahí está bien. Damos OK. Y ese es el uso. Va a ser un análisis diferente porque en este caso vamos a usar el multi-load case function. Bueno, una vez hecho estos puntos, podemos verificar en la parte izquierda que ya los tengamos realizados. Vemos que está nuestro W1, nuestro W2, nuestro boundary condition. Para ver los loads case, en esta ocasión necesito expandir todo. Y vemos que aquí están nuestros dos load case. Lo vuelvo a contraer. Y puedo pasar al siguiente módulo que es el de mesh. Le damos clic en part. Para este punto se va a utilizar un mesh de 0.005. Le damos en aplicar y en OK. Y luego nos vamos a la parte de mesh part. Le damos en yes. Le damos que ahí se hace el mesh. Luego en tools nos vamos a query. Le damos en mesh. Y le damos en done. Y nos dice que el número de nodos es de 4234. Esta parte es importante porque en mi versión yo manejo el Abacus Kai estudiantil, entonces tenemos una restricción o un límite de 1000 nodos. Entonces yo tengo que editar eso. A ese punto voy a borrar todo mi mesh y hacerlo de nuevo. Entonces aquí ya está todo borrado. El mesh que yo decido manejar es 0.025 para no arriesgarnos tanto. Vuelvo a hacer el mesh part. Me vuelvo a ir a Tools y Query, Mesh y Done. Y vemos que ahora mis nodos son 450. Entonces pues ya no voy a tener problemas al momento de crear nuestro trabajo. Si ustedes tienen el mismo caso, si no, pueden manejar el de 0.005 y no debería haber ningún problema. Entonces ya tenemos esta parte del mesh. Podemos pasar a lo siguiente. En este caso, la parte siguiente es ir a Job. Creamos un trabajo, yo voy a ponerle parcial 2 Juanes. Continuar, le damos en OK. Luego nos vamos a Job Manager y le damos en Submit. Le damos en continuar. Y veamos que ahí nos debe de estar cargando nuestro trabajo. Hasta que el estatus no pase completado, le damos en resultados. Hay que esperar a que termine de trabajar. Ahí va cargando. Ahí lo está corriendo. Y ahí nos dice que ya está completado exitosamente. Le damos en Results. Y veamos que aquí están los resultados de nuestro bracket. Como podemos ver, estos son los resultados para nuestro bracket y para ese mesh. Pero hay que ver la función que desempeña el multi-load case. Vamos a la parte izquierda, abrimos esto, nos dirigimos a Step y a Frames. Veamos que aquí aparecen estas tres opciones, donde el frame 1 corresponde al load case 1 y el frame 2 corresponde al load case 2. Estos son los resultados para esa estructura.
Veamos que aquí podemos dar clic y nos arroja valores distintos. Podemos checar diferentes opciones, las diferencias de uno a otro. Veamos cómo cambia, cómo se ve el lápiz originalmente. Podemos ver pequeñas simulaciones sobre la deformación que sufre. Veamos que aquí podemos cambiar. Tenemos bastantes formas de ver los resultados y el análisis de este bracket. Otra ventaja de utilizar el multiload case es que podemos hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, nosotros ya vimos que tenemos la interpretación de resultados para el primer load case y para el segundo load case. O sea, para una carga con ese boundary y para una segunda carga con ese boundary. Entonces, el análisis aquí es separado. Aquí es para un caso y acá es para otro caso. Si nosotros quisiéramos analizarlo para ambos, con las dos cargas, podemos hacerlo yendo a Tools, a File Output, Create from Frames, checamos que esté en Symbolist Overall Frames y aquí vamos a seleccionar los dos load case porque es donde queremos que se haga la suma. Le damos en OK, veamos que se cierra nuestro step y se crea uno nuevo. Esta parte que se crea genera la sumatoria de los dos casos antes mencionados, el frame 1 y el frame 2, que era el load case 1 y el load case 2. Entonces aquí podemos tener los dos casos en uno. Esta es una de las ventajas que tenemos de utilizar el multiload case. Como vimos con anterioridad, esas son algunas de las funciones que tendría hacer el trabajo o el análisis con el multiload case, el cual nos permite analizar los resultados con casos separados o alguna combinación de ello. Esto nos daría como ventaja el tener varias combinaciones para distintos casos. Además de eso, no solamente se pueden sumar resultados como lo vimos en el caso anterior, sino que también puede realizar operaciones aritméticas o se puede utilizar algunas herramientas que nos ayuden a calcular valores máximos y mínimos. En el punto de desventajas es que ahora va a crear por separados diferentes datos en la base de datos, por lo cual va a requerir de más recursos el hacer este tipo de análisis. Pero como tal es una buena función dependiendo si queremos manejar casos individuales de algún tipo de pieza 3D o de algún modelado. Finalmente, esta es la interpretación de nuestros resultados, donde podemos visualizarlos ya sea simplemente para el caso 1, el esfuerzo de Mises, o ya sea el esfuerzo que tiene vertical u horizontalmente. Manejaríamos lo mismo para el caso 2. Simplemente serían diferentes condiciones que afectarían de una manera distinta al bracket, o incluso la parte que trabajamos anteriormente que nos permite visualizar la combinación de ambos casos. Que en este caso estos serían los resultados, siendo un esfuerzo máximo de 1.707 a la 7 de pascales y siendo esta su esfuerzo mínimo. Igualmente podríamos ver los esfuerzos verticales y horizontales. Y todo esto nos permite hacer un análisis de diferentes combinaciones o casos para nuestro bracket. Eso es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.